Mira, Pablo, ¿dónde está hablando? ¿Me conocen? Sí. Bueno, ¿cómo mandaba estas cosas? Sí. Hola. Ricardo. Recién le estaba hablando a Ricardo desde aquí. Ya. Johnny, ¿te quería dónde estáis? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Mando por el técnico. Lautaro. Me parece. Sí, no, estamos ayer. La marca. Y hasta tenga con eso. Por ir a la todo bueno. Kufashi Ukamu, Kufashi Biblioteca Mapuche, Villa Buscaso Umbu, Feula, Dentuan Kiñe Futrajelin, Ka Chiu, Ka Calle, Munelu, Ka Choquín Mapu, Muchan Puramayin, Kufashi Su, Ka Feula, Muchan Puramayin, Feishi Lanzamiento Villa Buscaso Umbu. Feula, bueno, hola a todos. Primero que todo, este momento para nosotros es muy importante, puesto que este es un trabajo que lo llevamos trabajando ya más de un año y medio aproximadamente. Principalmente enfocado en una lógica de autogestión, en la lógica de no solicitarle quizá algún recurso al Estado o financiamiento para poder llevar a cabo este proyecto. Esto es netamente autogestión y sacrificio, yo creo que de todos los que han colaborado de cierta forma. Para nosotros es importante el día de hoy, puesto que se cumple una parte quizás de este sueño de crear un espacio, más que el concepto de biblioteca, un espacio de encuentro para todos, tanto mapuche como no mapuche, para de alguna forma reconstruir aspectos de nuestro pueblo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a presentar un poco algunos aspectos del proyecto y bueno, mi peña va a dar un saludo ahí para que lo vayan escuchando.
Maribari con Peñí, Maribari con la miel, Maribari con Chequeche, le preocupamos. Media yucleta, hinché, guachita, piñe, ya no es feliz, chiuta, estuito, faci sunumo, ta puchipat pero, femo ta facciate ta me ayuklei, de wento lei, ka Chanto piwain ta taman kuban tufamo taman akun tufamo tufachirugamo peñata chumlita chumñechita mulita tufachisumu sedata ka pichi winkasuwan. Bien, buenas tardes a todos los hermanos, hermanas, a los niños dije que están acá, cierto, agradecer que hayan venido para acá, que se hayan dado el tiempo ustedes de poder compartir con nosotros esta etapa muy importante que tenemos acá, ¿cierto? De dar el inicio, como decía Pipeñi, a este trabajo que llevamos alrededor de 2 años trabajando, que nos ha costado mucho sacrificio también. Gracias al aporte, ¿cierto?, que hemos podido recopilar. Y en esta parte, el apoyo de ustedes también, ¿cierto?, los diferentes eventos que se han realizado. Así es que ahora vamos a presentar un poco el proyecto que hemos... Nosotros pensamos darle quizás un ambiente familiar a este encuentro, por eso no utilizamos micrófonos ni nada. Yo creo que todos nos vamos a escuchar. No sé si tendría que subir más la voz. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, en relación al nombre, mi peña acá les voy a hablar un poco. Hace unos días nosotros hicimos una campaña, quizás nos hemos movido más de manera cibernética, porque a veces no tenemos tiempo, igual trabajamos y los tiempos se hacen cortos en la semana. Creo que todos sabemos sobre eso. Entonces hicimos una campaña en relación a la búsqueda de un nombre para la biblioteca. Este nombre tenía que de alguna manera reunir todo lo que de alguna forma proyectamos acá. Entonces la biblioteca se llama Moñelean Kimón. Bien, en relación al Moñelean Kimón, fue un arduo trabajo en relación a porque se lanzó un proyecto, o sea, una campaña, como decía allí, donde las personas las cuales quisieran apoyarnos en este sentido, tuvieron algunas buenas ideas y encontramos que de todas esas ideas teníamos que armar algo para poder de cierta forma dejar contento a todos, porque tampoco hubiese sido la idea, hubiera sido uno solo, ¿cierto? A lo mejor hubiera habido otras ideas. Y en esta lógica armamos este nombre, ¿cierto?, de Moñelean. Se puede interpretar de la forma de que perdure, ¿cierto?, para que perdure cierto conocimiento. El Moñelean tiene una definición o interpretación en 3 tiempos, se puede decir. El Moñel, que habla de vida, ¿cierto?, de existencia. El Le habla del presente. Y el Na habla un poco del futuro, el futuro muy significativo. Entonces el Kimón está relacionado con el tema del saber, el conocimiento, ¿cierto?, la sabiduría del pueblo mapuche y de todos los pueblos en general. Y eso, delante hablaba con Peñi y me decía, Peñi, ¿por qué no le colocan Kimón, mapuche Kimón? Yo les dije que la idea es no solamente abarcar el tema mapuche acá, sino que también considerar el conocimiento de distintos pueblos. Ustedes se pudieron dar cuenta de que tenemos distintos materiales de diferentes países que hemos podido recopilar, ¿cierto? Entonces, esta es la intención del nombre, ya para que perdure el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento de los pueblos originarios en el pueblo, ¿ya? Eso más o menos explica un poco el Moñelean, ¿ya? Bueno, el orgullo de participar, de ser parte de este proyecto, me parece tan fundamental que haya un lugar donde se pueda reunir la gente a compartir cultura. Porque aquí lo que hay son pubs, son negocios donde se va a tomar y se ponen cosas hasta el chivo y ponen a lauchar y la carretera.
bandear. Y el dueño del pub o de la cantina para vender trago, no hay ningún respeto por la gente que habla o que dice o que canta o que las paredes. Las fotos que tengo ahí son del año que llegué a Chile, del 2002 más o menos, hasta la semana pasada. Y son de distintas manifestaciones, tanto en la vida de Santiago, manifestaciones culturales, compañeros también empeño de artistas, danza, en teatro, música, como también demostraciones de decir ya basta con tanto abuso, con tanto robo, con tanto asesinato. Y después ver la internet, si la quieren participar en otra parte, quieren publicar algo, con mucho gusto, están ahí a la disposición de quien las quiera. Y quiero compartirles que aunque mi madre me parió en Temuco y me criaron en Vilcún, me fui el año 60 de acá y volví en 2010 después de 50 años. Y acá en Temuco me brotó esto que tenía guardado hace muchos años y que se llama Por la planta de los pies, y con todo cariño lo quiero compartir. Y dice, siempre están en todas partes, 4 puntos cardinales invitando a caminar para que te atrevas a pararte y sentir la madre tierra con la planta de los pies, y nunca, nunca más con las rodillas como algunos invasores te pusieron a creer. Pasa por caminos construidos en espacios tan diversos como formas de pensar. Siente que podemos atrevernos a crear nuevos senderos, aprendiendo en libertad de los ríos, de los valles, las montañas, las quebradas y las playas hasta llegar a la mar. Y en el mar, desde ahí lo más profundo, con el ser que te acompaña, puedes lanzarte a volar. Abre esas alas transparentes que sentiste de repente, las traías al nacer. Crecen, caminando, trabajando, enseñando con ejemplo, alejado de los templos donde no hay comunión con nuestro sol, con la luna y las estrellas, para oír aquí en la tierra una voz que se oye en tantas partes, porque faltan muchas cosas, pero tiene un corazón palpitando, bien unido a los recuerdos que me dieron el aliento para soltarme a vivir. Brotan letras, ritmos, melodías en estilos tan distintos que me invitan a seguir y compartir las imágenes guardadas y que solo le mostraba a quien las quería oír. Y les veo sonriendo con cariño y diciendo a ese chiquillo, nunca debes esconder. Y les cuento mis recuerdos cuando niño, 8 años en la Cimarra, fui a un bosque acá en Vilcún, donde gracias a mi madre no creyente en los cuentos de mi iglesia, no hubo dudas ni temor, y lancé con la onda que llevaba una piedra muy certera a la rama de aligüén, y cayó lo que yo andaba buscando, y al tenerla en mis 2 manos, un anciano apareció frente a mí, preguntó con voz muy seria, ¿tú quieres o tú quieres este fruto y su valor? Quiero, contesté yo bien seguro, lo he escuchado tantas veces que también quiero saber. Si tú quieres, como es en todas partes, en un trueque bien consciente, algo tienes que ofrecer, sin dudar, entregué con muchas ganas, mi aliento toda el alma tan sedienta de aprender. La pinata recibió y devolvió una nube que brotó inundando a mi niñez. Y al notar que el anciano ya no estaba, caminé para la casa y era hora de volver. Y esa noche, por la sed que yo sentía, por las manos busqué agua y mi cuerpo se detuvo al sentir cómo yo disminuía, tan pequeño caía entre telas a la lana del colchón, con colores ancestrales, con olores tan sensuales y guardianes de una flor amarilla con estambres y pistilos que invitaban a lo alto, y al sentir lo que ofrecían me lancé al desnudo hacia un mundo donde los granos de polen son tan grandes como estrellas. Yo lo sé. Cuando de vuelta en el lecho, recordando todo el hecho por la sed que mantenía, quise beber, con mis manos busqué agua y me sucedió lo mismo, más bien casi lo mismo, pero al revés, pues crecí dejando todo más allá de casi pueblo y partiendo de la tierra caminé, otros mundos luminosos más allá de nuestra luna, sostenido por la sed
de aprender que jamás estamos solos, somos seres y seremos una fuerza que entre todos, universal, que defiende con firmeza los derechos todos nuestros, de los pueblos que habitamos esta tierra, y hacer huertos con las plantas necesarias que sustentan nuestras almas y también a nuestros cuerpos, con que inundan las estrellas, donde habitan los que muestran en los peumas luminosos las imágenes más bellas de un futuro aún incierto, y también el sufrimiento del presente de los pueblos invadidos y explotados. Invasión no es conquista, y aunque estemos en la lista de los pueblos conquistados, las imágenes nos dicen que están equivocados, pues por siglos se ha luchado por la tierra y libertad. Libertad a nuestros presos en la cárcel, castigados por reclamar que respeten la cultura de los pueblos que defienden nuestra madre, nuestra tierra. Somos hijos que la quieren y curamos sus dolores que infligen en sus valles, sus montañas y sus ríos, las ciudades y su mar. Privatizan lo que quieren, le saquean sus cultivos, pagan sueldos sin derecho, le cometen ecocidio y nos matan sus venenos al pasar esas hordas ambiciosas de poder tener las cosas que el dinero siempre compra, y el poder tener de todo lo que alcanzan los turbios por la sangre y el oprobio, y temer por el miedo a la justicia cuando el pueblo se levanta al pagarse aquella venda para ver que la vida es un derecho para todos por igual, y poner al frente el pecho al cantar. No queremos más los templos donde venden los perdones y le mienten a los pobres, por la otra en la gran burla, mientras roban el que lucha, lo condenan al infierno y mucho más. Mucho más hay que aprender como el calor natural de los volcanes, como el vientre de la tierra al nacer, de esa madre que queremos y que inquieta nos reclama. Hagan algo, pues nos matan con sus pies los bototos de milico y las botas capitanes de los pacos y guardianes de este orden nazi conal, carabinas hoy cambiadas por metrallas, por sus cascos y chalecos antibalas, y endrogados además, tan drogados por sus amos que no son seres humanos, sino son la propiedad de las fuerzas muy armadas que defienden engañadas del poder del capital, nacionales y extranjeros, los amantes del dinero, porque matan a la tierra y a la gente que vive en ella, por tener las riquezas que acumulan y mostrarse un congreso con su falsa democracia, y sostener a la revista clase media, media tonta pero media, los patrones en su fondo, excelentes de medicina, periodistas mentirosos, las escuelas, los negocios, nos enseña con ejemplos del brillante lujo, del libro de los lujos, y cansados, quien estudia ya no entrega su cabeza a profesores, ya no quieren ser deudores y se han echado a andar junto al pueblo que nacieron aprendiendo sin dinero que los males de la tierra los inflige el capital, la codicia de unos cuantos, la pequeña mayoría que maneja las riquezas, militares y la iglesia, echan mierda en tu cabeza, y si la limpias con acciones te golpean y llevan preso, que hasta te pueden matar. Hay que unirse todos, todas, desde jóvenes y viejos también, y los peñes de todas las regiones, y defender el derecho de vivir, el presente y el futuro. Será para todos por igual, chicos. Pues, Vamos a aportar humildemente desde lo que hacemos, con todo el respeto. Yo hago hip hop de contenido mapuche. Me conocen como Jano Huaychá. Soy de la vieja escuela, como dice la gente hip hopera de Santiago. Y siempre tratando de aportar. Yo también la miel acá, que nos va a acompañar igual con un tema que también canta ella. Espero que les guste y seguir viéndonos acá, y cada vez más gente aportando a este proceso de recuperación territorial, identitaria, y en todos los espacios, tanto en el campo como en el guardia. Por antes de ocupar pista, ahora voy a ocupar guitarra. Vamos a ver cómo lo hacemos.
tema se llama Hip Hop Alternativo. En el calendario otro año más humano, al quinto centenario que distinguió el nuevo contexto. Con esta expresión de mapuche aún sigue corriendo, no podemos renunciar a nuestra identidad por unos pesos, vergüenza o miedo. No vamos a transar ese derecho que el medio y las mapuches alegar. Cada día de latido como los del viento o del mar, una brisa, un tornado, depende del momento. Miles de estrellas recuperan nuestro firmamento. Quilapán, ¿dónde está? Se preguntarán. Qué silencio en el viento hoy se empieza a escuchar. Quilapán, ¿dónde está? Se preguntarán. Qué silencio en el viento hoy se empieza a escuchar. Todos escuchen, nación del aguerrido, nación mapuche, hip-hop alternativo, todos escuchen, nación del aguerrido, nación mapuche. Déjate es un camino que hay que terminar. Guaycha, del presente que no equipo el va a sonar contra el invasor. Vestido negro va modernidad, tan nacional se forestal el nuevo orden imperial. He sido testigo de cuánto hemos sufrido por seguir esperando el aire de nuestro mapo dolorido. Herido por demonios, vestido de metal, dirigido por un empresario que solo bolsillo quieren llenar. Yo no miento cuando digo lo que siento, es mejor sentirse libre y andar con la moderno. Yo no cambio mi conciencia por hijo adicto, mi hijo indigenista, rebelde siempre listo. Defiendo las ideas de la gente sometida, que a distancia nuevas conciencias subversivas. Defiendo las ideas de la gente sometida, que a distancia nuevas conciencias subversivas. Hip-hop alternativo, todos escuchen, nación del aguerrido, Nación mapuche. hip-hop alternativo, todos escuchen, nación del aguerrido, nación mapuche. 120 años ya han pasado y mi hermano que nos hemos transformado. Vagabundo durmiendo en las calles, borracho mendiga avergonzado. El joven volado, hoy es tiempo de recuperar nuestro orgullo. Hoy chape de dormir, saliendo de su capullo, Esencia dormida, pero nunca vencida. Rebelde como volcanes, buscaremos un nuevo día. Indomables como el mar de un invierno eterno. Recuperaremos ese derecho que siempre ha sido nuestro. Ven y mantente atento a los latidos del oprimido. Hoy comienza a despertar nuestro mundo dormido adolorido, pero nunca venció la traición, ni el ocaso ni la muerte nos han vencido. Levántate, cumple de tu noche, levántate. Hip-hop alternativo, Todos escuchen, nación del aguerrido, nación mapuche. hip-hop alternativo, todos escuchen, nación del aguerrido, nación mapuche.
lo bello que es el mundo, lo maravilloso de nuestra existencia es refutada. Tú has contemplado mis antepasados en la lucha por la justicia, la igualdad. Fuiste testigo fiel de la persecución y robo de mi pueblo en aquellas noches pasadas. Pero aún contemplas con paciencia, esperando ver al fin la unión de mi tierra, de mi gente. Posees la virtud de inspiración, símbolo de amor y de encanto, bien amado. Casa buscarle a